Gloria a Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde, mis hermanos. Te ore, se pone en la mano del Espíritu Santo, que sea Dios mandando su Espíritu Santo para estudiar la palabra en este maravilloso día, dándole gracias al Señor por todo, por su misericordia. Amén. Vamos a estudiar en Primera de Juan, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir? Sabemos que en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria a Jesús. Y por eso es que dice, si usted lee Génesis 1, usted dice, y hagamos, dice, hagamos. Es decir, Dios dice que hagamos. ¿Por qué? Porque ahí estaba su Hijo amado. Bendito sea el Señor Jesús. Es decir, la palabra Dios primeramente la pensó. Luego se la dio a Moisés en los 10 mandamientos, bendito Dios, en la tabla. Y luego Jesús. Es decir, por eso es que vamos a ver más adelante aquí donde dice que fue hecha carne. Bendito Dios. Por eso sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Y el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito Dios. En el libro nosotros vemos en Génesis que habla de esa creación, pero también nosotros sabemos que Dios siempre ha estado en el principio de la eternidad. Bendito sea. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bendito Jesús. Es decir, la luz era la luz de los hombres. ¿Qué es la luz? Es decir, Jesús es la vida. Si has aceptado el Señor, si tú caminas de la mano de Jesús, si tú eres luz, dice que la luz estaba en los hombres. Es decir, Jesús tiene que estar en nosotros. Es decir, nosotros somos esa luz. Si caminamos de la mano de Dios, si nosotros caminamos guiados por ese Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de no pecar, de no contritar el Espíritu Santo, porque ese es el motor del cristiano. Y si usted apaga el Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿cómo va a ser guiado? ¿Cómo va a ser dirigido? No puede ser guiado ni dirigido. Por eso nosotros tenemos que ser luz en medio de tanta tiniebla. Bendito Dios. Dice, la luz en la tiniebla resplandece, y la tiniebla no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuál era Juan? Vemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a dar testimonio de esa luz de Jesús. Por eso Juan el Bautista decía, yo soy la voz del que clama en el desierto. Es decir, hay uno que habla en el desierto, hay uno que vas a venir. Juan el Bautista entendía el ministerio de Jesús. Él sabía que venía uno más grande que él. Por eso decía, yo bautizo en agua, pero vendrá uno que bautiza en el Espíritu Santo. Es decir, Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe. Por eso vimos que cuando vino Jesús, vimos que Juan el Bautista, bendito sea el Señor, cayó preso, luego fue cortada su cabeza, bendito Dios. Y hoy nosotros pasamos situaciones y cosas, y ya nosotros nos quejamos, y nosotros vimos la vida de los apóstoles, la vida de los creyentes, cómo sufrían, cómo pagaban con su vida. Bendito sea el Señor Jesús. Pero Dios es bueno, así es que nosotros hoy tenemos que pedirle a Dios, a ese Espíritu Santo, que nos ayude, que nosotros queremos ser esa luz que habla, que la luz es la vida en medio de tanta tiniebla. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Es decir, Juan el Bautista vino para dar testimonio de esa luz que fue Jesús. Bendito sea el Señor, que ya se le había hablado al pueblo de Israel a través de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de los profetas. Vimos que vinieron a hablar de él, de esa gran luz que era Jesús. Ellos, bendito sea el Señor, tú y yo hemos tenido el privilegio que ellos no tuvieron, de ver esa luz hoy reflejada a través de ese Espíritu Santo, no a través de que de un cordero ni de nada. Ese cordero vive en ti, en mí, pero tenemos que mantener esa luz encendida para que sea vida, amén, para muchos. Dice, gloria a Jesús.
Este vino a dar testimonio para que diese testimonio a luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese el testimonio de la luz. ¿Ve? Juan el Bautista dio testimonio. Por eso dijo, yo no soy digno de desatar la sandalia. Es decir, yo no soy digno de hablar de ese evangelio que le toca a él. Juan el Bautista sabía hasta dónde era, hasta dónde tenía que llegar, hablando de esa voz que clamaba en el desierto. Bendito Dios. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Gloria a Jesús, venía. Es decir, esa luz, Él vino a anunciar que esa luz venía, que esa luz iba a llegar y que nos iba a alumbrar, que iba a limpiar nuestro pecado, que iba a limpiar toda maldad, todo aquello en nosotros. Tenemos que quitar toda inmundicia de nosotros, limpiarnos, pedirle al Espíritu Santo de Dios, Señor, ayúdame, yo quiero caminar de tus manos, ayúdame a vivir tu palabra, que yo refleje los frutos de tu Espíritu Santo en mi vida. Dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, escuche, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, Jesús estaba, Jesús caminó, Jesús vino. Cuánto todavía hoy no hay ciego, cuánto todavía hoy viviendo bajo su propia concupiscencia, bajo su propio deseo carnal, bajo su propia vida. Pero usted y yo que sabemos hoy, por eso dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Tú y yo hoy conocemos la verdad de Cristo Jesús y que esa verdad nosotros tenemos que hablarla, no podemos callar. Tenemos que hablarle a cada uno de aquellos que nosotros vemos que no conocen a Jesús, hablarle de ese Jesús maravilloso, de ese Jesús. Sabemos que no es fácil, el evangelio no es fácil, pero si caminamos de la mano de Él, será para nosotros mucho mejor. Sigue diciendo, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Es decir, ser hijo de Dios no es lo mismo, porque hay muchos hoy que no conocen y cuando usted le habla de Cristo, dice, no, yo soy hijo de Dios. Dios, todos somos hijos de Dios, claro. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios. Dios creó todo, Dios creó los palos, creó los animales. Todo lo que usted, sus ojos pueden mirar, fue creado por Dios. Pero no es lo mismo ser creación de Dios que ser hijo de Dios. Ahí está la gran diferencia. Usted y yo, si queremos ser llamados hijos de Dios, tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios, bajo los estatutos de Dios, bajo las ordenanzas de Dios, que son la palabra de Dios. Jesús es la puerta y la ventana. Esta es la ventana. La ventana es la palabra de Dios, que ella nos guía. Bendito sea el Señor Jesús. Ella nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bendito Dios. Sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no son engendrados de carne, ni de voluntad de deseo. No, fue Dios que trajo su Hijo amado a través de la Virgen María. María es una mujer honrada, ¿verdad? Y muchos se han equivocado y la han venerado y la tienen ahí, le piden milagros. María fue una mujer que Dios, una virgen que Dios la usó para traer su Hijo amado. Ya Isaías, Jeremías, los profetas habían hablado que vendría en Génesis 3:15. Dice, y vendrá, ¿verdad? Ese hijo que habla vendría de una mujer que tú le herirás y te herirá en el calcañar, pero que al final Dios le iba a explotar la cabeza, es decir, y lo vimos en la cruz del Calvario. Papá le explotó la cabeza, oh santo, al enemigo, bendito sea el Señor Jesús, es decir, ya estaba. Pero porque María trajo a su Hijo amado, María vino y cumplió un plan, cumplió el plan de traer ese Hijo amado a través de una virgen. Pero luego que María trajo a Jesús y cumplió
con lo que Dios había puesto en ella. María tuvo su familia como usted y como yo. Lea las escrituras y escudriñe, bendito Dios. Dice, los cuales no eran engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad, sino de Dios. Es decir, Dios puso su Hijo amado en una virgen para cumplir el propósito, porque la salvación tenía que venir a través de un hombre, porque ya Adán y Eva habían vendido el mundo, le habían entregado el mundo al enemigo. Bendito Dios, y no había un humano aquí que no tuviera pecado. Todos estábamos, dice la palabra, en cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso es claro, estábamos destituidos. Pero tuvo que venir un Salvador del mundo llamado Jesús. Gloria a Dios. Por eso tenemos al Padre. Padre que es Dios, que tuvo en la creación. Tenemos a su Hijo amado. Por eso dice, hagamos los cielos. Bendito sea el Señor. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos que resucitó, es necesario que yo me vaya, bendito Dios, porque vendrá un consolador, se llama Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que saber esa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creer en ellos, creer en Jesús, dice, gloria a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que saber la palabra nos va a dar luz en medio de tanta tiniebla. Escudriñe la palabra, investigue la palabra. Sigue diciendo el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Ve aquí donde fue hecho carne el mismo Jesús que estamos hablando. Gloria a Dios. Él es su Hijo amado, dijo, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué tenía complacencia? Porque había cumplido los propósitos de Dios. Aleluya. Qué lindo es nuestro Señor Jesús. Esto es una delicia, la palabra. Escudriñe la palabra. Viva sobre todas las cosas la palabra. Sigue diciendo el 14. Y vimos su gloria. Aleluya. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Es decir, en Jesús no había mentira, solo gracia, verdad. Vimos cómo murió como cordero inmolado. Gloria a Jesús. No habló. Gloria a Dios. Por eso es que Isaías 53, si usted está enfermo, si usted está pasando atribulación, si usted está pasando prueba, ahí fue pagado en la cruz del Calvario. Entréguele esa carga, esa mochila a Jesús. Dígale, Jesús, tú pagaste por mí, moriste por mí en la cruz del Calvario. Cree. Nosotros solo necesitamos creer en Jesús. Gloria a Dios, el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Por eso dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se ve. Y vimos su gloria como la de unigénito, Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Qué lindo es nuestro Señor. Y sigue diciendo, gloria a Dios. Sigue diciendo el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes que mí, porque era el primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, escuche aquí lo que yo explicaba, que le fue dada a Moisés, gloria a Dios. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí es donde dice lleno de gracia y de verdad. La gracia, esa gracia que usted y yo portamos hoy, esa gracia que usted y yo podemos mirar en este nuevo día, en nuestras vidas, en nuestros hijos, que Él sostiene nuestros hijos, Él sostiene nuestra vida, Él nos ayuda. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Por eso Él es la luz del mundo. Él nos guía a toda verdad, toda justicia. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Nosotros tenemos, mis hermanos, hay un sistema mundano que nos presiona cada día. Aquello que estamos tratando de vivir bajo la gracia de Dios. Diciendo gracias a Dios, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por esta enfermedad. Gracias por este propósito, porque a veces estamos pasando procesos y no entendemos, bendito sea el Señor. Pero en medio de ese desierto, de ese propósito, Dios nos ayuda a escapar
escalar. Dios nos ayuda. Pero que hay mucha gente, mira lo que me dice el Espíritu Santo, mucha gente piensa, son masoquistas porque tienen que sufrir para pasar. No, pero Jesús nos enseñó en la cruz del Calvario. Jesús nos enseñó a pasar. Es decir, Jesús estaba pasando momento crítico, momento difícil, momento de dolor, de sufrimiento y no se quejó. Porque usted y yo nos vamos a quejar si Dios ve tu pasado, tu presente y tu futuro? Bendito sea el Señor Jesús. Y Él sabe por qué de cada cosa. ¿Qué sabe tú? ¿Qué sé yo? Lo que Dios va a sacar de esa situación. Cómo Dios va a madurar en ti. Cómo Dios te va a fortalecer. Dios te va a sacar fortalecido. Porque Él no nos abandona. Él nos pone más carga de la que tú y yo debemos de llevar. Así que en este día, bendito sea Jesús, lo vamos a dejar hasta aquí para no hacer este videito tan largo, bendito Dios. Pero vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de la mano de nuestro Padre, de nuestro Creador. Y vamos a decirle, Señor, yo te necesito, sola no puedo. Pero si tú estás conmigo, yo seré vencedor. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Que sea Dios obrando en nuestras vidas. Y nada, luego haremos otro videito con otra pequeña reflexión. Que sea Dios obrando en su vida y ayudándonos a perseverar. Amén. Dios le guarde.